Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a estar viendo el verso 17, el cual leemos en el nombre del Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por estos momentos hermosos que tú nos das, Señor, para estar en compañía con nuestros hermanos en este santo culto, alabando tu nombre y glorificándote, sintiendo tu presencia en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque siempre te haces presente en medio de nosotros, como dijiste, andaré en medio de ellos. Así, Señor, está dicha en tu palabra. Y no solo eso, sino que estás dentro de nuestro corazón. Y, Señor, gracias por tu bondad, por tu amor. Rogamos que en esta noche envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Ella opere, Señor, en cada corazón. Tu palabra ilumine nuestro entendimiento, nuestro sentido, y podamos comprender con claridad, Señor, tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, nada podemos hacer sin ti. Tu bendición sea en esta noche y tu Espíritu Santo, Señor, abunde más y más en cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Esto que hemos leído es parte de una oración que justamente el Señor, orando a Dios, oraba por los que habían creído, los que habían recibido la palabra del Señor. Y en su oración pasamos por este pasaje donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que donde está la verdad de Dios, el engaño es descubierto. Por eso Dios nos muestra todas las cosas para que nosotros no seamos engañados por el mal, ni seamos engañados por el misterio de iniquidad, porque la noche está avanzada en el mundo. La iniquidad, hermano, va creciendo en medio de una generación, hermano, mala, una mala generación, por cuanto la iniquidad va llenando los corazones y los va arrastrando hacia el mal. Pero Dios iluminó e ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros, hermanos, no seamos arrastrados por el mal. Por eso nos enseñó y nos llevó a que tenemos que desechar toda obra de las tinieblas, porque no somos nosotros de las tinieblas, sino que somos nosotros de la verdad. Y hemos estado viendo, hermanos, cómo es que nosotros tenemos que hacer todas las cosas en el amor de Dios, porque su amor ha sido derramado dentro de nuestro corazón, y si lo derramó es porque nosotros tenemos que hacer que ese amor que está en nosotros se desarrolle, y la manera de hacer desarrollar ese amor es haciendo obras de amor, extendiendo la mano al necesitado, levantando al caído, fortaleciendo al débil, ayudando, hermano, donde se requiere ayuda, es decir, ir al desarrollo del amor que Dios puso dentro de nosotros, porque no es a nosotros que se nos dice: vosotros no tenéis amor de Dios, sino a aquellos que rechazaron al Señor como su Salvador. Entonces a ellos Jesús le dijo: vosotros no tenéis amor de Dios. Pero en nosotros el apóstol Pablo nos revela por medio de la palabra que su amor, que el amor de Dios fue derramado dentro de nuestro corazón, así que nosotros no podemos identificarnos con ellos. Que no desarrollemos el amor como debiéramos de desarrollarlo es una cosa, pero que lo tenemos, lo tenemos. Dios derramó de su amor
mediante el Espíritu Santo que ha puesto dentro de nosotros. Entonces, nosotros venimos viendo, hermano, cosas muy hermosas las cuales el Señor nos va declarando para que el misterio de iniquidad, la noche que está avanzada, que las tinieblas que están avanzadas, no nos tomen a nosotros por sorpresa. Por eso nosotros no tenemos que escandalizarnos, ni tenemos, hermanos, que sentirnos mal cuando veamos a los hombres tomados por el misterio de iniquidad que entran a la iglesia porque vienen buscando de Dios. No importa la condición que tengan, Dios los trajo, nosotros tenemos que recibirlo, porque el que los trajo va a trabajar en ellos. Por eso nosotros dijimos, nosotros no tenemos que intentar imponer ninguna doctrina a nadie, sino dejar que aquel que lo llamó, él vaya trabajando en el corazón, en la mente, en los pensamientos, y cuanto menos nos queramos nosotros dar cuenta, va a haber como la santificación mediante la palabra va a caer sobre de ellos. Nosotros leímos en esta noche parte de la oración del Señor donde Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, en una ocasión hablamos que no hay santificación, no viene la santificación por la alabanza, porque yo toco mucha alabanza, entonces estoy santificado. Ni tampoco la santificación viene porque yo oro mucho, entonces yo oro mucho, entonces yo soy santificado. Ni tampoco la santificación viene, hermano, por largos ayunos, ni viene, hermano, por extensas vigilias, sino que Jesús dijo bien clarito mediante qué viene la santificación. Jesús dijo así: santifícalos en tu verdad, y luego dijo qué era la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces nosotros miramos y ¿cuál es el propósito de Dios para con la iglesia? La santificación. Nosotros nos recordamos cómo venimos del mundo sin Dios, sin esperanza, hermano, y con todos los pensamientos de afuera, de los que no tienen a Cristo, entramos a la iglesia. Y cuando entramos a la iglesia, ¿qué es lo que hizo Dios? Hermano, nos limpió, nos lavó, nos llamó, nos lavó, nos limpió, y mediante la palabra de Dios, Dios va llevando nuestra vida. Es decir, comienza a producirse la santificación en la medida que nosotros oímos la palabra de Dios, no solo la oímos, sino que la practicamos, entonces la santificación se va produciendo. ¿Qué es la santificación? Santificación proviene de santo. Santo significa separado, apartado. Y nosotros sabemos que nuestro supremo llamamiento tiene que ver justamente con esa santificación, porque hemos sido llamados por Dios, separados exclusivamente para ser propiedad de Él, propiedad de Dios. Recibimos a Cristo, entonces se produjo un traslado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces nosotros hemos pasado a ser propiedad de Dios, y de ahí en adelante la palabra de Dios, la palabra que está viniendo, la palabra que viene, la palabra que es verdad, que vendrá, es la palabra que nos va a santificar, la palabra que nos va, hermano, a separar de lo mundanal, de lo humano, de aquello, hermano, que aborrece Dios, para que entremos en el camino de la santificación. Por eso Jesús dijo: santifícalo. No era que él estaba conforme con la condición que estaba. Jesús oró: santifícalo, Señor, santifícalo. Señor, sepáralo más para ti. Señor, separa sus pensamientos, Señor, sus acciones, sus obras. Santifícalo en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra es la verdad. La palabra la cual, hermano, nos separa a nosotros y no permite que el engaño nos arrastre y nos lleve como botín. Por eso nosotros hemos estado viendo que la noche está avanzada y dijimos, miramos, hermano, afuera al mundo y tiene una oscuridad moral, de tal manera que ya le parece bien los casamientos que ya están hechos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Para ellos, hermano, eso está bien, es normal, porque están en una oscuridad moral. Si nosotros no hubiésemos tenido la palabra de Dios que nos ilumina, que nos enseña y que nos lleva, pensaríamos igual, hermano, que el mundo.
Estaríamos en un todo de acuerdo y diríamos eso está bien y diríamos eso está legalizado. Si está legalizado diríamos está bien. Pero como la verdad de Dios llenó nuestro corazón, la luz del Evangelio nos ha resplandecido, entonces nosotros conocemos la verdad y el engaño no nos puede llevar, hermanos, como botín. No nos puede llevar a decir que lo malo es bueno, porque la verdad de Dios manifiesta, hermano, lo malo, manifiesta, hermano, aquello que no proviene de Dios, ilumina nuestro entendimiento para que nosotros escapemos, para que nosotros huyamos. Así como un ave escapa del lazo del cazador, así también nosotros, en cuanto vemos la trampa del diablo para atraparlo, nosotros huimos inmediatamente, porque tenemos la revelación de la palabra de Dios. Por eso hablamos, hermano, los hombres quieren implantar la ideología de género, es decir, le llevan al hombre y a la mujer a dudar de lo que es, no lo afirman, sino que lo lleva a dudar para que tome otra identidad. Si es hombre, se sienta como mujer, y si es mujer, se sienta como hombre, es decir, tenga ese sentir. La ideología de género tiene, hermano, esa dirección, pero nosotros vemos la palabra de Dios como a nosotros nos afirma, nos enseña. Cuando Dios creó, hermano, al género humano, mujer y hombre lo creó. Así dice la palabra de Dios, hermano, hombre y mujer lo creó. Así hizo Dios. No hizo un tercer género, sino que puso en el huerto del Edén un matrimonio, el primer matrimonio, y estableció de ahí en adelante el matrimonio para la humanidad. Comenzó la multiplicación y le dijo, hermano, creced y fructificad y multiplicaos. Entonces el engaño a nosotros no nos puede arrastrar. Por eso decimos del cuidado que tienen que tener los papás con sus hijos, de enseñarle en su casa, hermano, en sus hogares, instruir a los niños quiénes son, de tal manera que cuando vayan a la escuela y vayan al colegio, ellos no sean confundidos, ellos sepan muy bien quiénes son. Yo soy una nena, yo soy un nene, esa es mi identidad. Y no querés ser nena, no quiero ser nena, yo soy un nene. Y vos no querés ser nene, no quiero ser nene, yo soy una nena. Es decir, que estén firmes, que estén seguros, porque sus padres los han instruido en la instrucción de Dios. Esto no lo tiene que descuidar usted. No tiene que decir, sí, yo ya lo conozco, hermano, así ya está bien, porque este es un conocimiento que usted le tiene que transmitir a sus hijos. Antes que la iniquidad le transmita y perturbe, hermano, su conciencia, usted tiene que instruir a su hijo en lo que son, hermano, en lo que Dios lo formó, cómo Dios lo hizo y cuál es su identidad. De tal manera que cuando llegue, hermano, el momento de intentar confundirlo, sus hijos estén seguros en lo que son. Porque es el cuidado de Dios. Dios nos cuida a nosotros y cuida también a nuestros hijos. Dios nos instruye a nosotros para que nosotros instruyamos a nuestros hijos, para que el misterio de iniquidad no lo arrastre. Dios nos instruye a nosotros porque Él nos quiere santificar, es decir, separarnos de aquellas cosas que no pertenecen a la verdad, hermanos, sino al engaño. Nos ilumina para que nosotros no nos dejemos arrastrar, ni siquiera por nuestros propios sentimientos que van en contra de la palabra de Dios. Porque todo sentimiento que va en contra de la palabra de Dios es un sentimiento de error que no pertenece a la verdad. Por eso nosotros dijimos, alguien es casado y dice, yo tengo un sentimiento para con una hermana, pero ¿y qué de su esposa? Dios le dio una esposa, le dio hijos. Entonces cuando usted dice, yo tengo un sentimiento para con un hermano, usted tiene que darse cuenta que eso no proviene de la verdad, que eso proviene justamente del misterio de iniquidad y que tiene que ver, hermano, con los deseos engañosos de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar de nuestra mente esos pensamientos, rechazarlos. Señor, yo no los quiero. Pedirle a Dios, líbrame, Señor, del pecado y de la maldad. Que la maldad no haga presa de mí, que la iniquidad no haga presa de mí. No sea yo botín de lo malo. No sea yo arrastrado por el deseo del maligno, sino que tu deseo, el deseo de Dios, sea el que me guíe y sea el que me lleve. El deseo del Señor. Por eso la santificación, ¿mediante qué viene? Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué valor que tiene que nosotros aprendamos la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que nos va a librar del engaño. Es la palabra de Dios que nos va a librar del error. Es la palabra de Dios que a nosotros nos va a libertar de los deseos engañosos. Porque la palabra de Dios nos ilumina. En cuanto nosotros lo percibimos, nos tenemos que separar. Así sean de pensamiento. Por eso dijimos, en cuanto surge un pensamiento que no corresponde a la palabra de Dios, ni corresponde a la verdad de Dios, inmediatamente nosotros tenemos que rechazarlo, porque si no rechazamos el pensamiento en nuestra mente, ese pensamiento lo va a llevar a hacer obras. Nosotros hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo decía, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, cuando usted provee para los deseos de la carne, significa que ya está pensando qué es lo que va a hacer. Entonces usted medite, ¿lo que va a hacer es bueno o es malo? ¿Lo que va a hacer le agrada a Dios o le desagrada a Dios? ¿Lo que va a hacer es correcto o incorrecto? Entonces, cuando usted descubre que no es lo que le agrada a Dios, que no es lo correcto, que es lo incorrecto, entonces usted tiene que clamar a Dios, hermano, por ayuda. Me faltan fuerzas, Dios mío, ayúdame. No quiero yo ser parte del misterio de la iniquidad. No quiero ser el botín del maligno. No quiero que el pecado tome mi vida y me arrastre. No quiero que la maldad sea mi dueño. Tú eres mi dueño, mi Señor. Ayúdame. La Biblia dice, clama a mí y yo responderé. Esto a los que quieren salir. Porque hay algunos que no quieren salir. Si no quieren salir, nunca serán libertados de la maldad ni del pecado, sino que el pecado hará presa, los arrastrará y finalizará el fin fuera de la congregación. Porque el pecado hace eso. Cuando el pecado se mete dentro del corazón, lo que hace empieza a apartarlo de la iglesia, empieza a dejar de hacer el trabajo que está haciendo en la iglesia, porque siente que no tiene tiempo, porque siente que no puede, porque le parece que no lo va a lograr, porque lo malo, la maldad lo quiere arrastrar, lo quiere sacar hacia afuera. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a clamar. Él es el que dice, clama a mí. Dios es el que dice, clama a mí, yo te responderé. Quiere decir que si nosotros le pedimos ayuda a Dios, Él nos va a ayudar. Si usted le pide ayuda, le pide. Entonces, si nosotros pedimos a Dios ayuda, el Señor nos va a ayudar. Jesús en su oración dijo, Padre, santifícalo. Santificarlo significa, hermano, separarlo, ser separado para Dios. Santificarlo viene de santo. Santo significa apartado, separado para Dios. Eso es lo que hizo Dios en nosotros cuando nos llamó. Él nos llamó, Él nos santificó, nos separó para Él. Nos llamó para que seamos parte de su reino. Nos llamó para que seamos parte del pueblo, hermano, que es celoso de buenas obras. Nos llamó para que seamos participantes de su naturaleza divina. Es su supremo llamamiento dentro de nosotros, y nosotros oímos y nosotros obedecimos. Si nosotros obedecimos estando en una mala condición como la que estábamos, ¿cuánto más no obedeceremos ahora que vamos adelante a la perfección? Hay un pasaje que dice, a unas se hicieron inútiles. Si dice que se hicieron inútiles, es porque eran útiles en la mano de Dios. Dios estaba trabajando en ellos. Y no solo estaban trabajando, ellos estaban haciendo cosas para el Señor. Pero la Biblia dice, se hicieron. ¿Cómo es que llegaron de ser útiles a inútiles? Justamente por el misterio de iniquidad. Y justamente, hermano, a causa de dejarse llevar y arrastrar por el mal, por la maldad, por el engaño, por el pecado. Entonces nosotros leemos este pasaje. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿por qué quiere Dios la santificación de la iglesia? A causa de lo que Él quiere mostrar a través de ella. A causa de lo que Dios quiere mostrar en el mundo con la iglesia, entonces es necesario la santificación de los creyentes, es necesario la santificación de los ministros, es necesario la santificación de los músicos, es necesario la santificación, es decir, la separación de lo mundanal para el servicio pleno y completo al Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Entonces, ¿cuál es el método de la santificación? La palabra de Dios. ¿Cuál es el método para que el engaño a nosotros no nos arrastre? La palabra de Dios. ¿Cuál es el método para que el mal no haga presa de nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No hay otra manera de ser libertado del lazo del cazador si no es mediante la palabra de Dios. No hay otra manera que el joven, hermano, limpie su camino sino mediante la palabra de Dios. Es la palabra de Dios nuestra lámpara. Es la palabra de Dios nuestra luz. Es la palabra de Dios nuestra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la que a nosotros nos ha sido dado, hermano, para que nos defendamos, tomando en la mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano, el yelmo de la salvación y el escudo de la fe, con los cuales nosotros podemos resistir al maligno. Si dejamos la palabra a un costado y no obedecemos, ¿cómo vamos a poder presentar batalla? Si la primera batalla que usted tiene que librar es en su mente, en lo que usted piensa, lo primero que tiene que cambiar es lo que usted piensa, sus pensamientos. Si sus pensamientos cambian, entonces todo lo demás va a ser fácil. Pero si no cambia de pensamiento, entonces lo va a arrastrar el mal. ¿Por qué Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? A causa del trabajo que tienen que hacer, porque tienen que ser enviados. Para ser enviados tienen que estar santificados. Nosotros leemos el verso 18 que le sigue, hermano, a este 17 del capítulo 17 de Juan. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, a causa de ser enviado al mundo, entonces la necesidad que hay de la santificación, porque el mundo necesita de hombres justos, necesita el mundo de hombres santos, de hombres y mujeres que amen a Dios, que caminen en rectitud, que sea la regla de su vida la justicia de Dios. Para que la gracia de Dios, el poder de Dios, los dones de Dios, su gracia, hermano, inmensurable se manifieste a través de ellos. Para que al hablar, al abrir su boca y hablar la palabra de Dios como una espada aguda, penetre en el corazón y aún discierna los pensamientos y las intenciones de los corazones. La palabra hablada por aquellos enviados por el Señor, porque han sido santificados en la verdad. Por eso es la oración del Señor. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces no hay otra cosa que no sea verdadero sino la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros debemos, hermano, atesorar y por qué nosotros debemos ser santificados en la verdad? Porque el error está en todos lados, el engaño del pecado está en todos lados, el deseo engañoso de nuestra naturaleza humana está siempre pendiente, esperando el momento para hacer una manifestación. Por eso nosotros necesitamos ser santificados, necesitamos ser apartados, necesitamos consagrar nuestra vida para el servicio del Señor. No es necesario, hermano, no es suficiente un día de culto, ni tampoco tres. Nuestra vida debe de ser completamente consagrada para el Señor, completamente consagrada para Cristo, a causa de la obra que Dios quiere hacer. En el libro de Marcos, capítulo 13, verso 22, el Señor dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Quiere decir, si fuese posible, porque los escogidos que aman a su Señor, ellos siempre están siendo santificados por la verdad. Y la verdad descubre el engaño. La verdad abre los ojos de aquel que la posee y no permite que sea llevado como un botín. Por eso dice, si fuese posible. Entonces, ¿a quién va a engañar? Justamente a aquellos hermanos que no entran en el camino de la santificación de la verdad de Dios, sino que siguen su propio sentimiento y su propio pensamiento. Entonces, cuando aparezcan estos falsos cristos y estos falsos profetas siendo señales, seguirán detrás de ellos.
Porque el falso Cristo y el falso profeta ellos nunca hablarán de la verdad de Dios. Por eso el peligro que existe en aquellos que no toman la palabra de Dios, de aquellos que no dicen lámpara es a mis pies tu palabra, sino que se dejan llevar por las emociones, la emoción de su corazón, el sentimiento de su corazón, el peligro que existe, porque en cuanto aparece un falso profeta haciendo señal, dicen, ha hecho señal, este es de Dios. Pero ¿y la palabra qué? Porque el fin de los falsos es desviar a la iglesia de su destino. Y nuestro destino es un destino celestial. Y nuestro camino que el Señor nos ha trazado es el camino de la santificación. Porque la santificación es el propósito de Dios para la iglesia. Y los que son falsos nunca van a llevar a la iglesia a la santificación, porque ellos mismos no están santificados. Ellos mismos no buscan la santificación mediante la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? Como son del maligno, son del engañador, Dios le da, el diablo le da que haga milagros, que haga señales. Los hombres ven y se maravillan por las señales. Pero ¿qué de la palabra? Un pueblo que es entendido en la palabra no es arrastrado por las señales y los milagros, sino que pone atención a lo que habla, a lo que dice, porque sabe que la verdad de Dios que viene de la boca de Dios, acompañada con señales y milagros, lleva a la iglesia a la santificación, nunca al pecado. Amén, gloria a Dios. Nunca al pecado. Por eso Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. De ahí la necesidad que tenemos nosotros de crecer en el amor. ¿Por qué hablamos nosotros tanto del amor? Porque el amor tiene que ver con Dios. Dios es amor. Si el amor de Dios se desarrolla poderosamente dentro de nosotros, Dios se desarrolla poderosamente dentro de nosotros para expresarse en obras. Las obras de Dios, las obras del amor de Dios que está dentro de nosotros, las obras del amor de Dios que nos lleva a alejarnos más, hermanos, del mundo y acercarnos más al Señor. Por eso es la oración, Padre, santifícalos. Santifícalos en la verdad, santifícalos. Tu palabra es verdad. Mediante la palabra lleva a tus hijos. Mediante tu palabra ilumina el corazón de ellos. Mediante tu palabra líbralos del engaño, del mal. Mediante tu palabra guárdalos debajo de tus alas. Mediante tu palabra, Señor, fortalécelo. Tu palabra es la verdad. No hay otra verdad. Por eso nosotros tenemos que pensar lo que Dios nos ha dado, la luz que el Señor a nosotros nos ha dado en cuanto, hermano, a estas cosas. Y mirar cómo es que Dios nos viene llevando para que no seamos presas del error. Y cómo es que Dios nos viene llevando para que no seamos presas de la carne. Y cómo es que Dios nos viene llevando para que nosotros seamos, hermano, el deseo de la voluntad de Dios. Para que llevemos a cabo aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso la necesidad de la obediencia, de obedecer al Señor en todas las cosas. La necesidad de oír lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia y llevar a cabo adelante el plan del Señor. Nosotros hemos leído, como tú me enviaste, yo los he enviado al mundo. Quiere decir que nuestro llamamiento es para una preparación y luego para ser enviado. Entonces dice, santifícalos en la verdad. ¿Por qué dice así? Porque todavía no los podía mandar. Era necesario que se santifiquen. Era necesario, hermanos, que obedezcan a lo que el Espíritu hablaba y decía a la iglesia. Era necesario, hermanos, que rechacen, que no acepten, que se aparten, que se separen de aquellas cosas que Dios dice que era malo. Era necesario que obedezcan a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, que obedezcan. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra. No hay otra verdad más que la palabra para la santificación. Entonces la obediencia a la palabra de Dios
nos lleva a la santificación y la santificación nos lleva a acercarnos al Señor. Esto es para los que quieren, los que aman al Señor, los que anhelan, hermano, hacer su voluntad, los que desean que el Espíritu haga su obra perfecta en ellos. Entonces confían en el Señor. Dios está trabajando, está llevando a cabo su obra, porque es necesario ser enviado para llevar a cabo una tarea. Mientras tanto, el Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra. Hermanos amados, que nada ni nadie nos desvíe. Que nadie, hermano, ni nada nos haga presa como un botín, sino estemos firmes en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido. Dios empezó una obra y la va a finalizar. La llevará hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Esto en los que creen. ¿Cuántos creen? Nos llevará hasta el fin. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Mi amado Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu amor derramado en nuestro corazón, por la verdad, Señor, que nos libra del engaño y de toda especie de mal. Gracias, Señor, porque tu verdad nos santifica y nos prepara para ser enviados. Gracia abundante sea sobre de tu pueblo y luz en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y cuánto dicen gloria a Dios. Alabemos el nombre del Señor.